Por la presentación. Podemos comenzar. Agradezco la invitación, agradezco a los que están presentes. Bueno, pues ya saben mi nombre. Yo soy el doctor David Enrique Ábalos Sánchez, soy especialista en medicina interna y nefrología. Y pues bueno, hoy vamos a dar una visión general de lo que es la nefropatía diabética, enfocándonos un poquito en las nuevas recomendaciones que se han publicado a raíz de lo que han encontrado nuevos estudios, ensayos clínicos. Y pues todas estas recomendaciones a la fecha coinciden en las principales guías. Si nosotros revisamos la guía KDIGO, que salió en el 2020, sobre enfermedad renal crónica y diabetes, si revisamos la última publicación de la ADA, de la Asociación Americana de Diabetes, en la parte de complicaciones microvasculares, donde habla de nefropatía diabética, coincide también con las recomendaciones de la KDIGO, y el Core Curriculum del AJKD, que es una asociación también americana, es una revista americana de enfermedad renal. Es un poquito más antigua, de 2018, esta publicación, pero pues coincide con las recomendaciones y daba pie a las nuevas recomendaciones que estas últimas guías KDIGO y ADA vienen a establecer recientemente. Vale, pues bueno, para empezar, no puedo mover mi... Ahí está. Bueno, la presentación, ¿cuál va a ser el contenido de la presentación? Definición. Vamos a hablar primero de qué entendemos por nefropatía diabética, un poquito de la epidemiología, que de hecho no hay muchos registros, sobre todo aquí en nuestro país. A grandes rasgos la fisiopatología, cómo hacemos el diagnóstico y el tratamiento enfocado en lo que les acabo de comentar. Bueno, iniciando por la definición, la enfermedad renal diabética se refiere a la enfermedad renal crónica que es atribuible a diabetes. Recordando que una enfermedad renal crónica es aquella patología que implica un deterioro estructural, funcional de los riñones, estableciéndose una tasa de filtrado menor de 60 como punto de corte, junto con el hallazgo de otras alteraciones funcionales y estructurales que persista más de 3 meses para que nosotros podamos llamarle enfermedad renal crónica. Entonces, esta enfermedad renal crónica que es atribuible a diabetes, pues se conoce como enfermedad renal diabética. La enfermedad renal diabética implica un diagnóstico clínico basado en la presencia, como ya les dije, principalmente de alteraciones estructurales y funcionales, que pueden ocurrir tanto en pacientes con diabetes tipo 1 como en pacientes con diabetes tipo 2 u otras formas de diabetes. ¿Cuáles son estas alteraciones estructurales y o funcionales? La presencia de albuminuria, un cociente albúmina-creatinina en orina mayor de 30 miligramos gramo, o bien una tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto. La nefropatía diabética en sí forma parte de la enfermedad renal diabética, pero la nefropatía diabética implica lesiones glomerulares específicas asociadas a diabetes. Respecto a la epidemiología, pues bueno, vemos que la última encuesta de salud hace una comparativa entre la prevalencia que encontrábamos, tanto en hombres como mujeres, de diagnóstico clínico de diabetes en 2012 al 2018-2019, ¿no? Y vemos cómo esta prevalencia ha ido incrementando, de tal manera que del 2012, de ser 9.2, pasó a ser del 10.3. Las estimaciones globales, ya es a nivel internacional por el grupo de estudio de Massachusetts, eso significa MGH, estima que la prevalencia de diabetes en pacientes de 20 o en individuos de 20 a 79 años será de 700 millones en el año 2045. Estas predicciones se hicieron en el 2019, hace 2 años. Entonces, ¿cómo ha ido incrementando la prevalencia? Vemos lo estimado, que es lo que está en azul, y la proyección,
que es lo que está en rojo. Otros datos importantes son que entre el 25 al 40% de los pacientes con diabetes, de estos 700 millones que van a ser en 2045, tendrá algún grado de nefropatía a lo largo de su evolución. El riesgo de desarrollar nefropatía diabética implica una serie de factores poligenéticos que tienen mucho que ver con la herencia, la predisposición del individuo y pues bueno, esto nos dice que es más común en pacientes de ascendencia africana, nativos americanos o latinos, ¿no? Donde nosotros nos encontramos. Entre el 40 y 60% de los pacientes con enfermedad renal crónica son diabéticos, o sea, viéndolo desde otro punto de vista, ¿no? Enfermedad renal crónica diagnosticada, ¿cuántos de estos tienen diabetes, ¿no? Sin que necesariamente la enfermedad renal crónica sea por diabetes, ¿no? Pueden coexistir diferentes etiologías. Aquí vemos un desglose de los principales factores de riesgo para la enfermedad renal diabética, como ya la definimos al principio, y pues lo divide en susceptibilidad, el inicio de la enfermedad renal diabética y la progresión de la misma. Menciona nuevamente las razas, o bueno, las etnias, la historia familiar de enfermedad renal y algunas condiciones como la presencia de hiperglicemia, obesidad e hipertensión, que tienen mucho que ver no solo con la susceptibilidad de padecer la enfermedad renal, sino con el inicio de la misma, o sea, que Dios esté predispuesto, que yo tenga la enfermedad y que progrese. Alteraciones renales asociadas como la lesión renal aguda, eso significa aquí, cierta afección por toxinas, entendiéndose toxinas inclusive los medicamentos y el tabaco, ¿no? Que se asocian estos tres factores a una mayor progresión. Es decir, yo puedo ser diabético sin tener enfermedad renal crónica o tener enfermedad renal, pero si tengo una lesión renal por cualquier causa, deshidratación, uso de fármacos, infecciones, etcétera, o fumo, esto incrementa mi riesgo de que yo tenga presente la enfermedad renal y que progrese a enfermedad renal crónica terminal con uso de terapia de sustitución. Respecto a los factores dietéticos, pues la alta ingesta de proteínas. Ya entrando a la fisiopatología, de forma breve, porque es todo un mundo, la fisiopatología de la diabetes en sí y de la nefropatía diabética, pues bueno, empezamos con este enunciado que nos habla de que la formación de productos finales de la glicación avanzada, los productos finales de la glicación, factores de crecimiento, cambios hemodinámicos y estructurales en la nefrona, lleva a la acumulación de especies reactivas de oxígeno, lo cual condiciona a un estrés oxidativo, la acumulación de mediadores inflamatorios, y todo esto va a dar lugar a los cambios estructurales y funcionales de los que hablábamos al principio. Entonces, en el medio del diabético, existen estos factores que ya les mencioné, los AGEs, que son por siglas en inglés, son productos finales de la glicación, cambios hemodinámicos, la presencia de factores de crecimiento, sobre todo el beta 1, cambios hormonales que dan lugar primero a una hiperfiltración glomerular. Este es el gran cambio que se da, el primer gran cambio que se da en los glomérulos, un aumento en la presión intraglomerular, alteraciones en la composición del glomérulo, hipertrofia renal e hipertensión glomerular. Hiperfiltración, alteración en los componentes del glomérulo, hipertrofia y por último hipertensión. Todo esto va a dar lugar a albuminuria. La hiperfiltración al principio puede compensarse con cambios o con reflejos propios de la fisiología renal, pero ya que aparece hipertensión, esto ocasiona que empiecen a filtrarse componentes del plasma que no deberían hacerlo, en este caso albúmina, o más bien que deberían filtrarse pero deberían reabsorberse. Y a la larga, el daño que ocasiona todo esto, sobre todo la hipertensión glomerular, que como les decía es la primer gran alteración que da lugar a la enfermedad renal clínica,
o es la antesala, más bien. Y pues bueno, a nivel molecular, ¿qué está ocurriendo? Depósito de matriz extracelular. Eso es lo que significa SM, ¿no? Matriz extracelular. Y al final va a dar glomerulosclerosis y fibrosis intersticial, que es el estadio final de la diabetes. Desglosándolo un poco, o sea, lo que acabamos de mencionar aquí nos dice lo mismo. Diabetes que conlleva hiperglicemia, que conlleva dislipidemia, que conlleva hipertensión, etc. Tiene estas vías fisiopatológicas o estos factores fisiopatológicos principales, ¿no? Hemodinámicos, RAS, que significa sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento de factores de crecimiento beta y el aumento de las endotelinas, que todos estos son factores vasoconstrictores, que van a tener un efecto dañino o van a tener un efecto directo sobre las arteriolas glomerulares. Alteraciones metabólicas como la acumulación de los productos de glicación avanzada, que son los AGEs. Nuevamente está el factor de crecimiento ahí implicado, y el ROS, que son especies reactivas de oxígeno. Factores inflamatorios, otra vez factores de crecimiento, y el SSA, que son siglas en inglés para la acumulación de proteínas inflamatorias, proteínas que no tienen un desdoblamiento adecuado, como es el amiloide. De hecho, los pacientes con diabetes, dentro del espectro de afecciones que pueden tener en la nefrona, es la acumulación de amiloide, y puede haber amiloidosis junto con diabetes, ¿no? Y los factores fibróticos, nuevamente factor de crecimiento, beta derivado del endotelio vascular, la producción de colágeno, etc. Las vías intracelulares pues son variadas, no las vamos a describir en este momento, y todo esto lleva a el aumento del factor nuclear kappa beta, que es un factor de transcripción, y esta estimulación del factor nuclear kappa beta va a dar lugar a todas estas alteraciones que les comenté. Nuevamente aquí está la hipertrofia glomerular, la expansión mesangial, que tiene que ver con la acumulación de matriz, fibrosis tubulointersticial, esclerosis y fibrosis del riñón en general. ¿Esto cómo se traduce en cuanto a historia natural? Pues empieza con hiperglucemia, lo que va a dar lugar a daño celular, con todo esto que ya mencionamos, expansión mesangial, que en términos de patología es de los primeros cambios que se ven en las diferentes etapas de la nefropatía diabética, glomerulosclerosis, fibrosis e inflamación. Al mismo tiempo que está ocurriendo con la presencia de albúmina en la orina, pues mientras está el daño celular y la expansión mesangial, puede haber microalbuminuria, o sea, menos de 300 miligramos. Y se hace macro, que ahorita estos términos ya están en desuso, pero bueno, cuando es mayor a 300 miligramos. ¿Qué está pasando con la tasa de filtrado glomerular? Pues bueno, al principio es normal. Al principio, perdón, hay una hiperfiltración. Puede normalizarse y luego empieza a decrecer hasta llegar a la enfermedad renal. Esto, los cambios de hiperfiltración, que posteriormente llevan a la normalización de la tasa de filtrado glomerular, o así entendido en formas respecto a la medición de la tasa, ocasionan que el individuo empiece a hipertensarse. Esto no es una regla para todos los pacientes con diabetes, pero por la mayoría de los pacientes tienen hipertensión conforme la tasa de filtrado va disminuyendo, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1. Ya conforme la tasa de filtrado va disminuyendo, conforme hay una aparición de albúmina más de 300 y esta es mayor, incrementa el riesgo cardiovascular. Eso es muy importante porque da la pauta a muchas de las investigaciones que se han hecho con los fármacos que más adelante vamos a ver, vamos a explorar. Y bueno, y muerte, por supuesto, ¿no? Ahora, brevemente, hablando un poquito de los cambios estructurales que dan lugar en sí, en el glomérulo, aquí vemos un corte de un glomérulo normal, la arteriola aferente y la arteriola eferente, aferente, y la membrana de filtración, o la barrera de filtración, que está compuesta por 3 elementos: el endotelio, que recubre los capilares, aquí están los eritrocitos. A su vez, el endotelio está cubierto por la membrana basal endotelial, que es la que vemos en verde, y la tercera capa son los pocitos viscerales,
que vemos en azul. Una vez que el ultrafiltrado de plasma pasa esta barrera, llega a la cápsula de Bowman en forma de ultrafiltrado de plasma y se va a ir convirtiendo en orina poco a poco conforme va pasando por los diferentes túbulos a lo largo de la nefrona. Ahora, los cambios que se observan en la nefropatía diabética, como pueden ser evidentes en esta figura, son expansión del mesangio, que es un tejido de sostén del glomérulo, pero también tiene propiedades inflamatorias y propiedades fagocíticas. Entonces, ante una hiperfiltración, y una posterior hipertensión intraglomerular y los cambios inflamatorios y hormonales que están ocurriendo, como ya vimos previamente, hacen que se expanda el mesangio, que es de los primeros cambios en cuanto a patología. Hay un engrosamiento de la membrana basal. Aquí se ve cómo está pues, muchísimo más aumentada de grosor que en la primera figura. Y hay una fusión de los pedícelos. Si se pueden dar cuenta, ese es un corte que nos deja ver las prolongaciones de los podocitos, pero entre cada prolongación hay un espacio que permite el paso del ultrafiltrado de plasma hacia la cápsula de Bowman. Cuando hay una fusión de estos pedícelos, que así se llama, pues esto evidentemente va a comprometer el funcionamiento y va a la larga reducir la tasa de filtrado glomerular y la función de los riñones. También hay una hipertrofia de los podocitos y en general de todos los componentes de la barrera, ¿no? Todo esto se traduce finalmente a todas las nefronas y eso es lo que explica, junto con la acumulación de, en muchos casos, desechos inflamatorios, como las proteínas de amiloide, como la fibrosis, el aumento de tamaño que puede observarse en los pacientes con nefropatía diabética. De hecho, puede haber un aumento hasta de un 15% de su tamaño, ¿no? Entonces, la regla de observar riñones pequeños en los estudios de imagen, que muchas veces asociamos a enfermedad renal crónica, riñones de menos de 9 centímetros, no siempre es así para los pacientes con nefropatía diabética, puesto que estos pueden tener riñones que podemos considerar de un tamaño normal o inclusive aumentados de tamaño. Respecto a los cambios hemodinámicos que están ocurriendo, bueno, aquí, esta figura que vemos aquí, que es el glomérulo, es lo que vimos en la diapositiva previa, de una forma pues mucho más detallada. Entonces, este es el funcionamiento normal, ¿no? Llega la sangre por el arterial aferente, hay una filtración. La mayoría de los productos que se filtran, sodio, cloro, glucosa, sobre todo la glucosa, se absorben en su totalidad por el túbulo proximal. Y los demás, pues la cantidad que quede, pues va a los diferentes segmentos de la nefrona para continuar con el proceso normal, ¿no? Existe una zona en el túbulo contorneado distal, que es esta, que está muy próxima al glomérulo, que forma parte del aparato yuxtaglomerular, que se conoce como mácula densa y sensa la cantidad de cloruro y sodio que llega, sobre todo cloruro, que llega a esta zona. Si la cantidad es menor a la esperada, genera un estímulo que se conoce como reflejo túbulo glomerular para que haya una vasoconstricción del arteriola eferente y una vasodilatación del arteriola eferente, lo cual ocasiona que llegue más sangre, pero salga menos. Entonces, al llegar más sangre y salir menos por la arteriola eferente, esta sangre incrementa la presión intraglomerular y aumenta la tasa de filtrado. ¿De acuerdo? Esto es una respuesta normal y fisiológica ante condiciones que pueden ocasionar una disminución del flujo renal. Es una manera de protegerse del riñón. Pero, ¿qué sucede en la diabetes? En la diabetes, este feedback está comprometido. Es decir, ya no responde únicamente a cambios hemodinámicos, sino que hay una falta de respuesta o una respuesta anómala por todos estos mediadores inflamatorios que ya mencionamos. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, la vasodilatación aferente tiene que ver con la hiperglicemia o una cantidad de aminoácidos, los niveles de aminoácidos en la sangre,
menor cantidad de cloruro de sodio que llega a la mácula densa, pero esto se debe a que el aumento, digamos que la hiperglicemia vasodilata la arteriola aferente y la angiotensina 2 vasoconstriñe, la endotelina también vasoconstriñe en la arteriola eferente. Esto va a ocasionar un aumento, aquí inclusive se ven dilatados los capilares del penacho, va a ocasionar un aumento de la presión intraglomerular y un aumento en la tasa de filtrado glomerular. Aquí se ve cómo aumentan las moléculas que se están filtrando, pero no como una respuesta a la falta de perfusión, sino por una alteración a estos factores que estamos mencionando y a muchos otros que ya dijimos, ¿no? Esto va a ocasionar que mediante un mecanismo que se conoce como balance glomerulotubular aumente la reabsorción de estos componentes antes de que lleguen a la mácula densa, y la mácula densa lo va a censar como que no está llegando suficiente cloruro de sodio y va a perpetuar este mecanismo y va a perpetuar la hiperfiltración y la hipertensión intraglomerular. No vamos a profundizar más en esto. Esto nuevamente es un glomérulo. Aquí vemos cómo están más detallados los componentes de la barrera de filtración, el endotelio, que está fenestrado, la membrana basal y los podocitos. Aquí se puede observar mejor cómo están los podocitos junto con sus pedícelos, ¿no? Ahora, otra de las causas que llevan a que haya una alteración en esta barrera de filtración, como podemos observar aquí, donde dice diabetes, que hay un incremento en el grosor, hay una fusión de los pedícelos, es por una disminución en la trombomodulina, que es un cofactor o es un correceptor que estimula la acción de la proteína C. Y como observamos en este cuadro, la proteína C activada tiene efectos anticoagulantes, profibrinolíticos, antiinflamatorios y citoprotectores. Entonces, si hay una menor expresión de trombomodulina, sobre todo por la expresión del factor nuclear kappa beta, pues hay una menor activación de la proteína C y por lo tanto se pierden esos efectos protectores y son otro factor que pues adiciona a todo lo que ya mencionamos para las alteraciones estructurales de la membrana. Y por último, pues está la hipótesis del cambio, el cambio conformacional de las células. Estas son células epiteliales, células tubulares, que están en adhesión constante, están en adhesión, perdón, y que su principal función, dependiendo de dónde se encuentren, pues es reabsorber, secretar y modular la composición de la orina, ¿no? Cuando hay un daño en las células, quizás por sobrecarga, si hay un exceso de glucosa o hay un exceso de filtración, puede perderse la adhesión entre estas células y esta célula, mediante la estimulación de diferentes factores, como el factor de crecimiento beta 1 o las metaloproteinasas derivadas de la matriz, cambian y dejan de ser células epiteliales y se convierten en células miofibroblastos. Y los miofibroblastos, como su nombre lo dice, tienen la función de producir matriz y condicionar fibrosis túbulo intersticial, ¿no? Que es otro de los componentes relevantes de la nefropatía diabética. Entonces, ¿esto cómo se refleja en la patología? Pues si nosotros tomamos biopsias de pacientes con enfermedad renal por diabetes, con nefropatía diabética, vamos a encontrar a estos en diferentes estadios. Este es un consenso que se hizo estableciendo que los cambios directos por todos estos factores que acabo de mencionar se ven de esta manera, ¿no? El paciente con clase 1 tiene alteraciones muy leves o no específicas en la membrana basal. Generalmente tiene que ver con el grosor de la membrana basal, que ese es un punto de corte. La membrana basal glomerular mayor de 395 nanómetros en mujeres y más de 430 nanómetros en hombres. Pero esto no nos importa mucho porque es un punto de corte para americanos, para estadounidenses, ¿no? Hay puntos de corte también para gente latina. Conforme va avanzando el daño, vemos que hay expansión mesangial. Si es mayor del 25% o mayor del 25%, si es menor del 25%, perdón, o mayor del 25%. Después tenemos ya la lesión clásica de la nefropatía diabética, que son los nódulos de Kimmel-Wilson, que son nódulos, pues como su nombre lo dice, son agrupaciones de material proteináceo y fibroso que se acumula en el glomérulo, ¿no? Y por último, la enfermedad renal avanzada, que es glomerulosclerosis.
Ese es ya el estadio 4. No solamente estos cambios se pueden ver en las biopsias de pacientes diabéticos, sino también podemos encontrar cambios fibróticos vasculares. No vamos a describir esto en detalle, pero nada más es para que sepan que existe una puntuación internacional por la Sociedad Internacional de Nefropatología que puede establecer qué tanto de fibrosis tiene un paciente. Al momento de claro, todo esto es con una biopsia, no se puede hacer sin ella, ¿no? ¿Qué tanto de fibrosis tiene un paciente al momento de realizar la biopsia? Pues bueno, si yo encuentro que tiene lesiones vasculares, si yo encuentro que tiene arteriosclerosis, etcétera, se le da un puntaje y dependiendo del puntaje se sitúa en que si tiene menos de 25, de 25 a 50 o más de 50 de fibrosis túbulo intersticial. Y bueno, ya dejando atrás la fisiopatología, bueno, lo que vimos a grandes rasgos de la fisiopatología, vamos a hablar del diagnóstico. Para poder diagnosticar enfermedad renal, pues, como ya dijimos al principio, tenemos que tener un cociente albúmina creatinina urinaria mayor de 30 miligramos gramo o una albuminuria medida en orina de 24 horas, mayor de 300, con una tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros minuto. Tiene que verse disminuida la tasa de filtrado glomerular. Una u otra ya nos hace pensar de una enfermedad renal asociada a diabetes, en ausencia, claro, de otra potencial causa de daño renal, ¿no? El curso de la enfermedad renal por diabetes es muy similar, tanto en diabéticos tipo 1 como en diabéticos tipo 2, con algunas diferencias. El 95% de los pacientes con diabetes tipo 1 tiene además retinopatía, en contraste con solo 2/3 de los pacientes con diabetes tipo 2. Es decir, que la presencia de retinopatía en un paciente con diabetes tipo 1 pues es muy sugestivo de que también va a haber nefropatía en alguno de sus estadios. 25% de los pacientes con diabetes tipo 2 y nefropatía diabética no tienen proteinuria significativa. Es decir, no esperemos encontrar siempre proteinuria o albuminuria en pacientes que ya tengan establecida la nefropatía diabética. Esto es en pacientes con diabetes tipo 2. Y si la albuminuria aparece antes de 5 años o después de 25 años de diagnóstico de diabetes tipo 1, es menos probable que se deba a nefropatía diabética. Es decir, que en el curso de la diabetes tipo 1, antes de los 5 años, muy poco probable que si hay un daño renal sea por la diabetes. Hay que pensar en otras causas. Y después de 25 años, igual, ¿no? Hay que pensar que puede haber una causa asociada. Respecto a esto, y como ya pues, se pueden dar cuenta, el estar constantemente monitorizando a los pacientes con albuminuria, la presencia de albuminuria y la tasa de filtrado glomerular es muy importante. Entonces, pero ¿qué nos dice la Encuesta Nacional de Salud? Que de 7,382 pacientes con diagnóstico, en total, tanto hombres como mujeres con diagnóstico de diabetes mellitus, solamente el 13%, solamente al 13% se le realizó al menos una determinación de microalbuminuria en los últimos 12 meses, o sea, en el siguiente año, en el último año que estuvo en seguimiento. Entonces es muy poco realmente lo que se hace respecto a evaluación de estos pacientes, según la última encuesta nacional. Entonces, ¿qué nos recomienda la última guía de la ADA? Nos dice que por lo menos anualmente determinemos albúmina urinaria por ejemplo, que puede ser en 24 horas o puede ser el spot, o sea, el cociente albúmina creatinina urinaria, y también determinar filtración glomerular en pacientes con diabetes tipo 1 con una duración mayor de 5 años y en todos los pacientes con diabetes tipo 2, independientemente del tratamiento. Los pacientes con diabetes y con una albuminuria mayor de 300 miligramos gramo o una tasa de filtrado entre 30 y 60 mililitros minuto deben ser monitorizados por lo menos 2 veces al año para determinar la terapia a seguir. Y bueno, ya entrando a la parte de tratamiento, el tratamiento tiene 4 aristas importantes. Reducción del riesgo cardiovascular, que bueno, eso va muy de la mano con el uso de fármacos protectores, que es la cuarta. El control glucémico y el control de la presión arterial.
Respecto al control de la glucosa, las guías KDIGO del 2020 para pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes recomiendan individualizar el blanco de hemoglobina glucosilada y debe ir entre 6.5% a 8% en pacientes con diabetes y enfermedad renal, sin diálisis. ¿Por qué? Porque pues, una hemoglobina glucosilada que se acerca a 8, va más allá de 8, pues hace que ciertas complicaciones, como la presencia de enfermedad renal crónica en estadio final, estadio 5, que eso significa esto, G5, complicaciones macrovasculares, como por ejemplo eventos cardiovasculares mayores, ciertas comorbilidades, la expectativa de vida se acorta, entre otras cuestiones, ¿no? Mayor frecuencia de hipoglucemias, etc. Lo contrario ocurre, todo esto se reduce o se ve mejor cuando la hemoglobina glucosilada está más cerca de 6.5. ¿Existe algún beneficio en reducirla aún más? Pues vamos a ver ahora que no. Hay que tener también cierto cuidado en el monitoreo con hemoglobina glucosilada porque en pacientes con enfermedad renal crónica que pueden tener acidosis metabólica puede haber un sesgo importante si damos un seguimiento únicamente con hemoglobina glucosilada. Y también otros factores que están asociados a sesgo son la anemia, transfusiones, los estimulantes de la eritropoiesis como la eritropoietina y el hierro, los suplementos de hierro, ¿no? Para tomar todo esto en cuenta a la hora de evaluar a los pacientes con hemoglobina glucosilada, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un resumen de los principales ensayos que han establecido las conclusiones respecto al control de la glucosa en los pacientes con diabetes mellitus y enfermedad renal. Los primeros dos de ellos, el DSCT, son siglas de los estudios, y el EDIC, se evaluó el control con hemoglobina glucosilada en pacientes con diabetes tipo 1. Aquí en N vemos el número de participantes. Entonces, ¿cuál fue la intervención en el primero, en el DSCT? Una terapia intensiva contra una terapia convencional, con un promedio de hemoglobina glucosilada de 7.3 versus 9.1, ¿no? Que vendría siendo la terapia intensiva y la terapia convencional. ¿Qué sucedió? Hubo una disminución en las complicaciones microvasculares, incluyendo microalbuminuria, proteinuria, retinopatía y neuropatía. El EDIC fue un estudio que siguió a estos mismos, a 1.375 de los 1.400 que participaron en el DSCT. El EDIC los siguió todavía más para ver si el grupo que no había recibido un tratamiento intensivo, ahora, si lo cambiábamos a un tratamiento intensivo, se vería reflejado algún beneficio. Y sí se vio reflejado el beneficio, una reducción en la microalbuminuria y la proteinuria en este grupo inicial que no había tenido una terapia intensiva. Hubo 39% de reducción de la albuminuria y 56% de la proteinuria total en este primer estudio. Y la reducción para el grupo intensivo fue de 86%, o sea, el grupo que siempre fue intensivo. Es decir, que a lo largo de los dos estudios, el efecto benéfico de un buen control de la glucosa perduró cuando se llevó a cabo un seguimiento posterior. Y en el grupo que inicialmente no fue intensivo, pero luego sí se convirtió a intensivo, sí hubo una reducción del 53%, es decir, de convencional y de intensivo, ¿no? O sea, en uno perdura y en el otro se logra. Bueno, ahora, ¿qué ocurre con los pacientes con diabetes tipo 2? Pues los resultados son un poquito más mixtos. Como podemos observar en el estudio UKPDS, que son siglas para un estudio en Reino Unido que se realizó con 3.867 pacientes, se evaluó igual una terapia intensiva contra una terapia convencional para mantener en promedio una hemoglobina glucosilada de 7% contra 7.9%. Hubo una reducción en los puntos que tienen que ver con diabetes, pero no se vio una reducción en eventos específicos renales, es decir, microalbuminuria, proteinuria o duplicación de la creatinina sérica, ¿no? Y lo mismo ocurrió en los demás estudios, ADVANCE y BAT, en donde los resultados fueron
controvertidos y no se vio, e inclusive pudo aparecer un incremento en el riesgo cardiovascular cuando hubo una reducción menor a 7, cuando, como podemos ver aquí en el ACORD, donde el objetivo fue de 6%, o en el ADVANCE, donde el objetivo fue menor a 6.5%. Aunque el ADVANCE sí encontró una reducción en la albuminuria aproximadamente del 21%. Entonces, no podemos traspolar las recomendaciones en pacientes con diabetes tipo 1 a diabetes tipo 2. Sin embargo, aunque los resultados sean controvertidos, pues implica que hay un beneficio de un control adecuado de la glucosa, sobre todo cuando se manejan en rangos de hasta de 7% de hemoglobina glucosilada, pero no mayor a esto. Bien, ahora pasando a la siguiente parte, en donde nos hablan del uso de drogas protectivas, o sea, organoprotectoras, por así llamarle. Aquí vemos que están los inhibidores del sistema renina-angiotensina, los inhibidores del receptor sodio-glucosa SGLT2 y los inhibidores del péptido similar glucagón 1, los agonistas, y las estatinas. Esta imagen, pues realmente no quiero que se enfoque en lo que dice, sino más bien en el centro, que son las metas, en donde tratamiento de múltiples blancos, en donde se encuentra, por supuesto, que la glucosa, la presión, los lípidos y el uso de estas drogas. Y ahorita vamos a desglosar cada una de estas drogas que tienen la más eficacia, sobre todo las primeras dos. ¿Por qué es importante? Porque como demuestra este estudio, publicado en 2021 en el Reino Unido, donde participaron 91.319 personas del 2000 al 2015, se hizo un seguimiento de cómo va cambiando el cociente creatinina, albúmina creatinina urinaria y cómo va cambiando la tasa de filtrado. De tal manera que lo que se encontró es que sí hay un aumento del más del 30% del cociente albúmina creatinina urinaria. Esto tiene un aumento en el riesgo de presentar enfermedad renal crónica avanzada de 1.7, con un intervalo de confianza de 95% significativo, y de llegar a falla renal con riesgo de 4, falla renal terminal de 4.16, ¿de acuerdo? Si además vemos la parte de la disminución de la tasa de filtrado glomerular, el riesgo es de 7.5 y de 5.9. Y si las combinamos, vemos cómo el riesgo es para enfermedad renal crónica avanzada, 15, falla renal, entendiendo como ya no hay mayor antesala de diálisis, es del 16.68, ¿de acuerdo? Con intervalos intervalos de confianza significativos. Entonces eso es importante porque si vemos la combinación del incremento en la albuminuria, o sea, de la cantidad de albúmina que está mostrándose en orina, y el decremento en la tasa de filtrado glomerular, vemos que por sí solas tienen un riesgo mayor y combinadas muchísimo mayor. Entonces, por eso es importante ese tipo de tratamientos que vamos a ver a continuación. Ahora, hablando de la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como ya les dije, está implicado principalmente en el reflejo tubuloglomerular. Sin embargo, cada órgano tiene un sistema renina-angiotensina. Ahora bien, ¿qué ocurre? La presencia de albuminuria está asociada con un incremento en el riesgo de progresión de la enfermedad renal. Ya lo vimos, ¿de acuerdo? En pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes. Está demostrado que este efecto es dependiente del grado de albuminuria. Entre más albuminuria tenga, mayor el riesgo de progresión de la enfermedad y mayor el riesgo de eventos cardiovasculares, que también es importante. De tal manera que las recomendaciones de la KDIGO son iniciar el tratamiento con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o bien un antagonista del receptor de angiotensina 2, un ARA2 o un YECA. Debe ser iniciado en pacientes con diabetes, hipertensión y con albuminuria. Y este tratamiento debe ser titulado hasta llegar a la dosis máxima tolerable.
¿Cuál es la evidencia que nos apoya estas recomendaciones? Pues bueno, tenemos varios estudios, no vamos a desglosar todos, los más importantes. El IRMA-2, que es un estudio en diabetes tipo 2, con 590 pacientes, evaluó el uso de irbesartán en 2 dosis, 150 y 300 contra placebo. Las conclusiones fueron que el irbesartán redujo el desarrollo de proteinuria significativa. El análisis en los subgrupos obtuvo que también es un efecto dependiente de dosis. El criterio de inclusión de estos pacientes fue una albuminuria entre 30 y 300 miligramos, que tuvo una reducción hasta 3 veces en 2 años con la dosis de 300 miligramos. O sea, a mayor dosis de irbesartán, mayor reducción. Y fue un efecto independiente de la reducción de la presión arterial que puede ocasionar irbesartán. Los estudios IDNT, que también evaluaron todos estos en pacientes con diabetes tipo 2. El primero de ellos, IDNT y el renal, el primero con 1715 y el segundo con 1513, evaluaron irbesartán contra amlodipino y placebo. Y se encontró que el irbesartán redujo el riesgo de duplicar la creatinina sérica, enfermedad renal crónica terminal o muerte. Y en el segundo se encontró que el losartán redujo el riesgo de lo mismo, duplicar la creatinina sérica, enfermedad renal crónica terminal o muerte. Losartán contra placebo. 33% de reducción en el riesgo de duplicación de la creatinina y no hubo diferencia significativa para el riesgo de enfermedad renal crónica terminal. Y en el renal, reducción de riesgo del 25% para los outcomes que ya mencionamos, 28% para enfermedad renal crónica terminal y 35% para proteinuria total, independientes del efecto de reducir en la presión arterial. Aquí, la única diferencia, si podemos mencionarlo de esa manera, es que el irbesartán no mostró una diferencia significativa, aunque sí hubo reducción, pero no fue significativa en cuanto a la presencia de enfermedad renal crónica terminal. El renal sí. No obstante, estamos hablando de que fueron 25%, 28% y 35%, pero sin embargo, siguen habiendo pacientes que a pesar del tratamiento presentan complicaciones como aumento de la creatinina, enfermedad renal crónica terminal, etc. Muy bien. Otros estudios como el MicroHop, el Advance, que ya lo mencionamos cuando vimos la parte de glucosa, y el RAD-MAP, mostraron un retraso en el inicio de albuminuria en diabetes mellitus tipo 2 más hipertensión. Aquí en esta diapositiva vemos en primer lugar a RAD-MAP, que evaluó pacientes con diabetes mellitus sin microalbuminuria. ¿De acuerdo? A diferencia de los demás. 4.449 pacientes fue olmesartán contra placebo, y el olmesartán retrasó el inicio de la microalbuminuria, pero el grupo de olmesartán presentó niveles más bajos de presión arterial y más muertes por complicaciones cardiovasculares. Sin embargo, si nos enfocamos nada más en la parte de reducción o retraso en la aparición de microalbuminuria, pues es un resultado positivo. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes normotensos? Es decir, está indicado iniciar YECA o ARA2 en pacientes con presión normal, o sea, sin estar hipertensos. Pues bueno, el IDNT y el IRMA-2 reclutaron puros pacientes hipertensos, pero el renal, el 3.9%, que fueron muy poquitos, y otro estudio llamado Innovation, tenían dentro de su cohorte 30.9% de pacientes que eran normotensos, 169 de 527. Los resultados de Innovation son muy similares a los resultados de los estudios anteriores, ¿no? Ahora, lo que no está indicado es iniciar bloqueo del sistema renina-angiotensina en pacientes que no tienen albuminuria ni tienen hipertensión, es decir, en pacientes diabéticos, en donde no documentamos albuminuria ni están hipertensos, ¿de acuerdo? La evidencia es que pueden presentar mayores complicaciones, al contrario de lo que se busca, que es reducción en esas complicaciones, y esto puede documentarse en diferentes estudios que se han hecho. Los principales son de New England, en diabetes tipo 1, y del 2011, en diabetes tipo 2. Ahora, una vez que se inicia el tratamiento con YECA y ARA2, hay que monitorizar que no
presenten hipotensión, hipercalemia y lesión renal, que son de las principales complicaciones asociadas con estos pacientes. El bloqueo de este sistema debe continuar, esa es una recomendación de la CADIGO, a menos que se documente un aumento del 30% o más en el nivel de creatinina basal dentro de las primeras 4 semanas de iniciado el tratamiento o posterior a un incremento en la dosis. Es decir, que el beneficio que implican estos fármacos debe priorizarse aun cuando haya un incremento de la creatinina, 30% más del nivel basal, una vez que se inician estos medicamentos. En un análisis post-hoc del renal, el mayor enlentecimiento respecto a la progresión de la enfermedad renal crónica se observó en pacientes con una tasa de filtrado glomerular menor, que significa que no debemos asustarnos si iniciamos YECA o ARA2 y el paciente tiene un incremento de la creatinina basal, porque muy probablemente este paciente va a alcanzar meseta, como dice aquí en el segundo enunciado, en los siguientes 2 meses, y no se van a perder los efectos benéficos respecto a la reducción en la progresión de la nefropatía. De hecho, como se observa en este análisis post-hoc del renal, el efecto benéfico respecto a la progresión fue mayor en aquellos pacientes con una tasa de filtrado glomerular menor. Entonces, ¿qué nos dice el algoritmo? Iniciar YECA o ARA2, pero no los dos, solamente uno. Monitorizar la presencia de complicaciones. Si el paciente está con potasio normal y una creatinina menor de 30, o tiene un incremento en la creatinina, menor al 30%, pues ir incrementando la dosis hasta que sea lo más tolerable. Si presenta hipercalemia, pues hay una serie de intervenciones que podemos hacer para tratar de reducir este potasio, sobre todo que tienen que ver con la dieta. Y si el paciente tiene un incremento mayor del 30%, como les acabo de decir, hay que ver si no tiene otras posibles explicaciones, que no necesariamente tengan que ver con el YECA o con el ARA2, otras causas de lesión renal. Si el paciente no está depletado, no está deshidratado, si no usa fármacos como los AINES, o si no tiene alguna alteración vascular, como una estenosis de las arterias renales que puede condicionar una hipertensión renovascular. Vaya, hay que descartar otra posible causa antes de pensar en quitar los medicamentos, ¿no? Ya, si se descartó todo eso, se trató la hipercalemia y de plano no se pudo, pues bueno, hay que reducir la dosis o retirar los YECA o ARA2, pero no a la primera opción que tengamos, es decir, vemos que incrementa la creatinina y bueno, ok, perfecto, adiós el ARA2, ¿no? Hay que primero establecer un criterio para ello, como se puede observar aquí en el algoritmo. Lo que les acabo de mencionar, ¿no? ¿Es mejor la monoterapia o el doble bloqueo? El doble bloqueo ha demostrado, ¿a qué me refiero con doble bloqueo? A dar dos, ¿no? Es decir, captopril más losartan, por ejemplo. Ha demostrado que reduce aún más significativamente la proteinuria. Sin embargo, el riesgo es mucho mayor de presentar lesión renal o hipercalemia. Por lo tanto, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, no está recomendando el doble bloqueo porque además no demostró mayores beneficios en cuanto al riesgo cardiovascular o progresión de la enfermedad. En otras patologías, como ciertas glomerulopatías con una etiología inflamatoria, digamos, el lupus eritematoso, sí puede usarse el doble bloqueo, pero no en diabéticos, o sea, no cuando el problema es la nefropatía diabética. Y estudios que demostraron y que intentaron demostrar que si el doble bloqueo tenía mayores beneficios respecto a esta reducción de eventos cardiovasculares, pues fallaron con esto, ¿no? Por ejemplo, el OnTarget demostró que hay un incremento en eventos. Este DDT significa duplicación de la creatinina, ¿no? Y otros estudios como el Banefron que comparaban losartán y lisinopril contra losartán y placebo, o estudios que comparaban el Attitude como YECA o ARA2 y alisquiren, YECA o ARA2 y placebo, tuvieron que pararse prematuramente, ni siquiera fueron terminados por la gran presencia de complicaciones como hipercalemia y lesión renal. Bueno, entonces no está recomendado doble bloqueo en pacientes con diabetes mellitus y enfermedad renal. ¿Y qué hay de los bloqueadores de aldosterona como la espironolactona? Pues son exitosos para la reducción de la presión en aquellos pacientes con hipertensión de difícil control. ¿Qué es una hipertensión de difícil control? Es una hipertensión que
usa 3 fármacos o más y uno de ellos es un diurético. Y también son exitosos en reducir albuminuria en pacientes con diabetes tipo 2. Sin embargo, tienen mayor riesgo de hipercalemia y de lesión renal cuando la tasa de filtrado es menos de 45. Por lo tanto, su uso se recomienda únicamente en el contexto de enfermedad renal crónica y diabetes cuando tenemos un paciente con albuminuria e hipertensión de difícil control y que tiene una tasa de filtrado mayor de 45. Muy bien. Ahora, los inhibidores del SGLT2, el transportador de glucosa y sodio, que se encuentra a nivel del túbulo proximal, como su nombre lo dice, pues es un cotransportador para el sodio y la glucosa. ¿Qué podemos decir de estos inhibidores? Bueno, pues son fármacos que ya está demostrado que confieren un efecto renoprotector y cardioprotector en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes. La inhibición de la reabsorción de la glucosa en el túbulo proximal también representa un efecto diurético y esto puede tener un efecto benéfico respecto a la hipertensión y respecto a al riesgo. Y bueno, un efecto que tiene que ver con la disminución del riesgo cardiovascular. Ciertos metaanálisis han demostrado que se asocian también a disminución de peso y presión arterial, como ya mencionamos. ¿Cuáles son estos? Canaglifosina, dapaglifosina, empaglifosina. Las dosis recomendadas aquí las vemos. Y aquí vemos algunos de los estudios más significativos que se han realizado para evaluar a estos pacientes. La mayoría de ellos está recomendado con una dosis, con una tasa de filtrado glomerular menor de 30 mililitros por minuto, ¿no? Como podemos ver, la canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina, pues no se recomiendan cuando la tasa es menor a 30, inclusive algunos de ellos menor a 45. Sin embargo, como vamos a ver ahorita, hay estudios que se están corriendo y otros que ya terminaron que nos hablan de que puede ser seguro utilizarlo aún cuando la tasa de filtrado es menor de 30%. Entonces, aquí tenemos el resumen de estos estudios, de estos principales estudios. Vemos la droga, empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina, nuevamente canaglifosina y los estudios. La diferencia con estos estudios es que el EMPA-REG, el CANVAS y el DECLARTINI, su principal objetivo fue demostrar la reducción en eventos cardiovasculares mayores. Eso significa estas siglas, eventos cardiovasculares mayores. Y de forma secundaria, demostrar un beneficio en eventos renales, a diferencia del CREDENCE, en donde el objetivo primario fue demostrar una mejoría o una renoprotección, como aquí lo vemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el desglose de cada uno de los participantes, cuál fue el criterio respecto a tasa de filtrado glomerular, todos mayor de 30, únicamente el Declaratimi mayor de 60 y el Credence de 30 a 90 con una albuminuria de 300 a 5 gramos. Y bueno, nos va el desglose de los criterios de inclusión y al final vemos los resultados, ¿no? En todos ellos se demostró de forma secundaria, en los primeros 3, que hay una mejoría o hay un efecto renoprotector. Por ejemplo, hay el empeoramiento de nefropatía al inicio o el empeoramiento de la nefropatía se redujo en un 18% con el uso de empaglifosina. De hecho, aquí está mal, dice canaglifosina, pero es en realidad empaglifosina contra placebo. La aparición fue de un 12.7% con canaglifosina contra un 18.8% en placebo, con un riesgo hazard de 0.61, que pues, es una reducción significativa si tomamos en cuenta el intervalo de confianza. Y así vemos cada uno de los demás estudios con el diferente fármaco que se utilizó, que hay una reducción respecto a los eventos renales. Ahora, en el CREDENCE, en el cual hubieron 4.401 participantes, vemos cómo el objetivo fue pues, la muerte cardiovascular, infarto agudo, EBC, y también con los componentes renales. Siempre se demostró nuevamente que hubo una mejoría respecto a los eventos cardiovasculares mayores
Pero además vemos cómo respecto a la enfermedad renal crónica terminal o al aumento del doble de la creatinina o la muerte de causa renal, hubo un hazard ratio de 0.7, es decir, o sea, hubo una disminución en este riesgo en comparación con el placebo. Además del Credence, que tiene objetivos primarios renales, se corrieron en 2 estudios más, uno con dapaglifosina, que se llama DAPA-CKD, y otro con empaglifosina, que se llama EMPA-Kidney, cuyos resultados todavía están por publicarse. Pero el DAPA-CKD, ¿en qué consiste? Bueno, es un estudio doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico, 4.304 participantes. Criterios de inclusión: pacientes con o sin diabetes, con una tasa de filtrado mayor a 25/75 y un cociente albuminuria-creatinuria mayor a 200. Mayor a 200, pero menor a 5 gramos. Entonces, dapaglifosina contra placebo. Los estudios, los resultados estaban proyectados para el 2020. ¿Qué ocurrió? En la tasa de filtrado glomerular hubo una persistencia en la tasa de filtrado glomerular que se mantuviera en 50%, o sea, que no se redujera esa tasa de filtrado glomerular, la presencia de enfermedad renal crónica o las muertes de causa renal. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más el desglose del DAPA-CKD, y el EMPA-KIDNEY, pues todavía no se ha publicado, es en el 2022. Entonces, bueno, aquí vemos antes de pasar al DAPA-CKD, vemos una proyección del Credence, este es el Credence, con canaglifosina, en donde, comparado con placebo, hubo una reducción de 1.85 mililitros minuto de la tasa de filtrado glomerular con canaglifosina, o sea, está mucho menor a la que se observó con placebo, que fue de 4.59 por año. Entonces, hay una diferencia entre placebo y canaglifosina de 15 años para llegar a 10 de tasa de filtrado glomerular. Obviamente, el seguimiento no fue de 15 años, pero esa es una proyección de lo que se espera con el uso de canaglifosina en el estudio Credence. Y bueno, ¿y qué pasa en el DAPA-CKD? Como ya les mencioné, 4.304 pacientes fueron aleatorizados para estar en grupo de placebo y grupo con 10 miligramos de dapaglifosina. Los participantes, diabéticos o no diabéticos, una tasa de filtrado de 25/75 y una creatinuria albuminuria entre 200 a 500. Entonces, ¿qué ocurrió? Los outcomes primarios: riesgo relativo, una reducción en riesgo relativo y una reducción absoluta en respecto a los outcomes primarios, que fueron, aquí están, ¿no? Disminución en la tasa de filtrado glomerular mayor a 50%, enfermedad renal crónica terminal, muerte por causas renales o muerte por causas cardiovasculares. Específicamente, en los componentes renales, una disminución en esta tasa de filtrado glomerular o la presencia de enfermedad renal crónica o la presencia de la muerte por causas renales. Y se vio una reducción significativa en cada uno de los rubros con el uso de dapaglifosina en comparación con el placebo. Entonces, la dapaglifosina reduce la disminución de la tasa de filtrado glomerular, la progresión a enfermedad renal crónica o la muerte, tanto por causas cardiovasculares como por causas renales con enfermedad renal crónica. Efectos adversos: depresión de volumen, 5.9 con dapaglifosina, 4.2 similares con el placebo. Ok, entonces esto nos habla de que el uso de inhibidores SGLT2 en pacientes con diabetes mellitus y enfermedad renal crónica pues debe estar dentro de nuestras prioridades. Una vez iniciado, si yo le inicié al paciente el inhibidor SGLT2 cuando tenía una tasa de filtrado, digamos, de 50, o bien una tasa de filtrado mayor a 30, debo descontinuarlo cuando la tasa de filtrado ya llegó a menos de 30 mililitros minuto. No se recomienda, puesto que los beneficios demostrados de esos inhibidores son mayores, o bueno, se deben priorizar y se debe ajustar la dosis o cambiarlos antes de suspender de entrada la terapia, a menos que no sean tolerados
o se inicie terapia de sustitución renal. Los estudios en marcha, bueno, ya evalúan pacientes con tasas de filtrado glomerular menores. Aquí está el DAPA-CKD. Recuerden que todos los demás fueron con tasa de filtrado mayor de 30. El DAPA-CKD tuvo pacientes con tasa de filtrado de 25 y otros estudios que se están llevando a cabo. Esperamos los resultados del EMPA-Kidney. Con todo esto que acabamos de mencionar, entonces, ¿cuáles son las causas de la Unión Europea de nefrología? Habla de que si nosotros combinamos la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona junto con los inhibidores del SGLT2, vamos a obtener mayores beneficios respecto a los cambios hemodinámicos que pueden darse en la enfermedad renal crónica, o en la nefropatía diabética, como ya lo explicamos al principio, y cambios hemodinámicos que tienen que ver con la diabetes y la presencia de otras comorbilidades. Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar de los agonistas GLP-1R, que bueno, ¿qué hacen? Secreción por el intestino antes de la absorción, las incretinas antes de la absorción de la glucosa y otros nutrientes para estimular la producción de insulina, los islotes pancreáticos, también empieza el vaciamiento gástrico y disminuye el apetito. Por lo tanto, mejoran los niveles de glucosa, disminuye la presión arterial, ayuda a la reducción de peso y también reduce el riesgo cardiovascular. Aquí vemos muchos estudios que se han hecho con los agonistas, como lixenatide, el liraglutide, semaglutide, exenatide, etc. Ahora, no vamos a desglosar cada uno de estos. Nuevamente, como vimos con los SGLT2, vemos el desglose con el total de números participantes y otros criterios de inclusión para cada uno de sus estudios. Los objetivos primarios es muerte por cardiovascular, por eventos cardiovasculares mayores, hospitalización, agilidad inestable, etc., ¿no? Entonces, todos ellos tienen que ver con un outcome cardiovascular. Aquí está. Ninguno tiene un objetivo primario que tenga que ver con factores renales, ¿no? Sin embargo, está dentro de los endpoints secundarios determinar si existe una mejoría respecto a ciertos outcomes renales, ¿no? Ahora, está recomendado, y ahorita lo vamos a ver en las últimas diapositivas, que iniciemos uno de estos fármacos siempre y cuando hayan demostrado que tienen un beneficio cardiovascular. Por ejemplo, aquí podemos observar que en el ELIXA y en el Excel no se encontró una mejoría significativa o una reducción significativa en los eventos cardiovasculares. Hazard ratio de 1, hazard ratio de 0.9 con un intervalo de confianza de 0.83 a 1. En cambio, por ejemplo, en el líder, liraglutide, sí se encontró una reducción significativa y además hubo una reducción significativa en los outcomes renales como albuminuria, perdón, el incremento en la albuminuria o de nuevo inicio, nuevamente duplicación de la creatinina, enfermedad renal crónica o muerte debido a causas renales. Y así, si nos vamos por cada uno de los estudios, vemos cómo existen algunos que han demostrado tanto una mejoría cardiovascular como una mejoría en los eventos renales, y son estos los que están recomendados, principalmente el líder, el Sustain 6 con semaglutide y el Rerin con dulaglutide, ¿no? Como podemos ver, los hazard ratio de 0.88 para eventos cardiovasculares y de 0.85 para outcomes renales. De tal manera que la recomendación de la CADIGO es que en pacientes con diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica, en los cuales no se ha alcanzado un objetivo individualizado de la glucosa, a pesar de la metformina y el inhibidor SGLT2, deben, o que no se puede utilizar esa medicación, pues está recomendado un agonista del GLP-1, como los que acabamos de mencionar, siempre, y eso es importante recalcarlo, hayan demostrado que tienen
un beneficio en la reducción de eventos cardiovasculares. Para concluir, en los pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica, la recomendación de la KDIGO, así como la recomendación del AJKD y la recomendación del ADA, hablan de que todos los pacientes deben tener un buen control glucémico, un buen control de la presión, que bueno, no desglosamos en el control de la presión, pero lo podemos directamente concluir con los beneficios que han encontrado, por ejemplo, los IECA-ARA2, en los diferentes estudios que mencionamos. Adecuado manejo de lípidos, abandonar el cigarro, modificaciones en la nutrición, actividad física, que pues eso es una recomendación general para todos los pacientes con diabetes, tengan o no tengan enfermedad renal, ¿no? La mayoría de los pacientes debe tener bloqueo del sistema renina y inhibidor SGLT2. Y algunos pacientes, aquí lo ponen como terapia antiplaquetaria, pero bueno, yo a esta parte de la pirámide le agregaría un nivel aunado, que es el uso de los fármacos agonistas GLP-1, ¿no? En pacientes en los que no se puede utilizar estos dos primeros, o bien tengan alguna contraindicación o poca tolerancia para ellos, ¿no? Recordando lo que les acabo de mencionar, que también aplica para los SGLT2, que bueno, todos ellos han demostrado un aumento, una mejoría en los principales estudios que se han corrido, una mejoría en el riesgo cardiovascular. Aquí vemos un algoritmo pues del inicio de los fármacos para los pacientes con diabetes, los fármacos hipoglucemiantes, aunque bueno, que siempre sigue siendo la reina de todas, la metformina, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí ya entra el SGLT2, el inhibidor SGLT2, a menos que haya una tasa de filtrado menor de 30, aunque ya mencionamos que, pues bueno, se está viendo y actualmente no se recomienda, si ya está iniciado, retirarlo cuando la tasa de filtrado glomerular sea menor de 30. Lo mismo con la metformina. Históricamente se ha recomendado que se use metformina como terapia para tratamiento de la diabetes, pacientes con diabetes tipo 2, cuando la tasa de filtrado sea mayor de 30. Sin embargo, también ya hay reportes en donde se está asociando, o bien se está tratando de ver que la metformina se puede utilizar inclusive en prediálisis, antes de llegar a una tasa de filtrado menor de 15. Y pues bueno, guiar de acuerdo a las preferencias, a las comorbilidades, a la tasa de filtrado, etcétera, el uso de otros fármacos donde entran los agonistas del receptor GLP-1, ¿no? Que están al principio, ¿no? Como dice acá, preferidos respecto a los demás que tenemos disponibles. Y pues bueno, eso es todo. Ok, muchas gracias. Pasamos entonces a la sesión de preguntas. Si tienen alguna pregunta o comentario. Pasamos entonces a ¿alguna pregunta o comentario? ¿Nadie? Sino para que vayamos cerrando nuestra sesión de hoy. Pues creo que no, doctor Ábalos. La verdad, una excelente información, una excelente ponencia. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y acompañarnos, ¿no? esta tarde. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti y pues espero que les sea de utilidad. La verdad es que es un tema
Diabetes en sí es algo abundante, ¿no? Tú lo sabes mejor que nadie. Pero pues bueno, hablar de nefropatía diabética, pues todavía tiene muchas ramas, ¿no? Que están oscuras y otras que pues bueno, se ha investigado tanto que a veces poder tomar los estudios más significativos o dar lugar a una conclusión con base científica y objetiva, pues no es tan sencillo, pero pues espero que les haya servido y nuevamente, ¿no? Reiterar mi agradecimiento por la invitación. Pues muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias por haber aceptado participar. Si no hay más preguntas, pues nos vamos despidiendo de aquí de nuestra sesión de Zoom y también pues de nuestra sesión que transmitimos en vivo a través de Facebook. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Para los que participaron ahorita aquí en nuestra sesión de Zoom, les comento que el lunes les mandaremos a sus correos electrónicos las instrucciones para que puedan accesar a nuestra página y poder descargar su constancia. De todas maneras, revisen su spam por si el correo se va ahí. Si por alguna razón no llegara y ya el martes no tengan el correo, por favor comuníquense con nosotros a través del WhatsApp que veo que tenemos puesto en todos lados o a través del correo electrónico de contacto @ ¿no? cadi.com.mx para poder pues ver por qué no llegó el correo, ¿no? Pero llegaría el lunes en el transcurso de la mañana para que ya puedan hacer la descarga de su constancia. También vamos a dejar un apartado de de una encuesta de satisfacción para que puedan llenar también y nos digan qué les pareció estas sesiones, ¿no? Que estamos programándolas para que al menos sea una al mes de cápsulas de diabetología con diferentes temas relacionados a la diabetes. Y bueno, no me queda más que despedirme de ustedes y agradecerles mucho también por haber estado con nosotros esta hora, ¿no? Con esta información tan interesante. Pues bueno, hasta luego y buenas noches. Soy el doctor Javier Díaz. Nos vemos en las siguientes ponencias y webinars que estaremos realizando. Hasta luego.